comentaba que he intentado hacer una presentación en la cual podamos encajar en 10 minutos y fruto un poco de la experiencia que hemos hecho en la UOC, ¿de acuerdo? He intentado titularla como una posible estrategia, es decir, no me atrevo a decir una estrategia, sino es una posible, para intentar pasar las pruebas finales presenciales, hablamos de los exámenes, a un formato online dado la situación que tenemos actualmente. Solo una transparencia más para explicar un poco que venimos de una experiencia de bastantes años, una experiencia que venía basada de una experiencia de e-exam, de un estudio de investigación. A partir del 2012 empezamos a hacer herramientas de proctoring para intentar evaluar, hacer exámenes online a partir de un proveedor que se llama Small, que después seguramente saldrá, y donde actualmente estamos haciendo unas 3.000 pruebas o más o 3.000 alumnos por semestre. ¿De acuerdo? También, en paralelo, y supongo que algunos de nosotros ya os conocéis y además hemos hablado, desde el 2016 al 2019 nos concedieron un proyecto europeo llamado Tesla para intentar no solamente hacer una herramienta de proctoring, de herramienta de reconocimiento facial, sino que tendríamos también reconocimiento de audio, reconocimiento de keystroke, de teclado y otras herramientas de teoría. Estos son, en esta prueba de los 3 años, intentamos hacer la prueba o hicimos la prueba a más de 20.000 alumnos en 7 universidades europeas. Y en estos momentos, en fruto del proyecto del Tesla, estamos intentando arrancar el proyecto de Tesla Community Edition, que intenta tener una versión de software libre de esta versión de Tesla. Actualmente no la tenemos, es decir, estamos intentando hacer un plan de explotación e intentamos tenerla en breve. A pesar de que, bueno, si veis mi perfil es un perfil técnico, la verdad es que voy a presentar una solución que hemos plasmado en la Universidad de Uberta y creo que puede ser muy útil para las otras universidades. Esta estrategia se basa, en estos momentos tenemos un montón de pruebas presenciales, exámenes, y nuestro objetivo sería llegar a intentar hacer estas pruebas online debido a la situación que tenemos. ¿Cómo lo podemos plantear? Pues como buen informático que soy, aplico un algoritmo que es bastante conocido, que es divide y vencerás. Este sistema consiste en intentar buscar soluciones más pequeñas que podamos solucionar. En ese sentido, las pruebas finales presenciales, lo que proponemos es que una buena parte de ellas se pueda pasar a un modelo con solo evaluación continuada. Es decir, solo se evalúe al estudiante a partir de los trabajos o actividades o prácticas que realice durante el curso, sin una prueba final presencial, ¿de acuerdo? Y otra parte de ellas, pasar un modelo de pruebas finales online. De las primeras, encontraremos básicamente 3 tipos. Aquellas asignaturas en las cuales ya estaban diseñadas y aunque hubiese un examen final, pero el diseño de las asignaturas ya estaba pensada para entregar prácticas o actividades, etcétera, y no hace falta hacer ningún cambio, solamente eliminar la prueba final. Entonces, esta asignatura se podría evaluar solamente con esas actividades. En otras, en cambio, en un principio no estaba pensado para eso. Entonces, incluso, pues no había actividades. Entonces, lo que se propone es que aquellas asignaturas en el cual el peso del examen final era muy alto y no se hacía actividades durante el curso, pues añadir actividades de evaluación continuada que los alumnos puedan ir enviando pues, mediante correo electrónico o por la plataforma que utilicéis a los profesores, ¿vale? Consistiría en cambiar ese modelo, añadir actividades y a partir de aquí hacer la evaluación continuada, pero sin examen final, ¿de acuerdo? Presencial. Es importante pensar que yo creo que muchos de vosotros ya estáis haciendo ese tipo de actividades y entonces, pues bueno, sería incluso pues detallar qué tipo de asignaturas son las que necesitan este modelo. Y otra sería, por ejemplo, pues la asignatura ya está pensada con actividades durante el curso de evaluación continuada, pero había un examen final que era importante pues para algún tipo de modelo educativo. Entonces, sería añadir el examen como una actividad más de esa evaluación continuada, ¿de acuerdo? Ahora pasamos al modelo de decir, oye, mira, después intentaré explicar también cómo se puede implementar, es decir, cómo esto se implementa dentro de nuestros grados o másters. En el modelo de posar modelos a pruebas finales online, muchas veces pensamos que la única solución sería utilizar herramientas de proctoring en el cual hacer un reconocimiento facial y reconocer a esa persona. Nosotros lo que proponemos es que tampoco hace falta hacer todas las pruebas de esta manera. Existe una manera muy sencilla que es
mira, vamos a hacer el examen final, pero en vez de ser presencial, lo que vamos a hacer es enviamos al alumno o vía correo electrónico o vía una plataforma que tengamos para que se pueda descargar por correo electrónico el examen. Entonces, esa prueba la recibe y dando un slot de tiempo, pues lo envía al estudiante, ¿de acuerdo? Es decir, eso yo creo que se está aplicando también en muchas universidades y se está haciendo, es decir, el examen, las pruebas durante el curso, tú envías esa prueba, reservas un espacio de tiempo para que la pueda hacer y la envías. Evidentemente, pues tienes que prever pues que pueden haber problemas durante la conexión, que lo envíen más tarde, etcétera, etcétera. Otro tipo de posible solución es realmente hacer una videoconferencia 1 a 1 entre profesor y alumno. Es decir, imaginamos, y después pondremos el caso en particular, cómo se podría implementar esto. Pues bueno, pues con herramientas de videoconferencia, la que utilice la universidad o alguna propia. Yo creo que en estos días todos estamos haciendo uso de herramientas que hacen este tipo de videoconferencias, pues es intentar sustituir el examen presencial grupal a un examen 1 a 1 entre profesor y alumno. Y por último, estarían las herramientas de autentificación por reconocimiento facial, aquello que pensábamos que sería la solución a todos nuestros problemas. Fijaros que aquí lo que he querido mostrar en esta primera parte de la presentación es que no todo tiene que ser un examen final con autentificación por reconocimiento facial. Existen muchas maneras, otras, de intentar poder evaluar para llegar a hacer todas las pruebas online. Vale, me podéis decir, vale, esto es muy bonito, pero esto ¿cómo crees que se podría implementar en nuestra universidad, que tenemos pues, de todo tipo de asignaturas, todo tipo de grados, máster, etcétera? Os voy a poner aquí ejemplos en el cual nosotros hemos pensado de realizar y que creo que pueden ser útiles para los demás. Se podría pensar que, dado vuestra universidad o institución, cada departamento o director o decano de cada grado o máster pueda decidir que solamente aquellas asignaturas optativas o, por ejemplo, asignaturas obligatorias en la cual no son claves podrían ser, por ejemplo, asignaturas encadenadas, inglés 1, inglés 2, inglés 3 o matemáticas 1, matemáticas 2, o decir, bueno, como existe matemáticas 2, las matemáticas 1, pues no hace falta realizar una prueba final online, sino que me puedo basar en la evaluación continuada y ya el curso que viene, en Matemáticas 2, ya volveremos a hacer las pruebas presenciales. Entonces, lo que proponemos es que cada departamento, grado, máster, y nosotros así lo planteamos en la web, pueda seleccionar qué tipo de asignaturas, bueno, que las asignaturas optativas, por ejemplo, todas pasan a ser modelo de evaluación continuada. Y que seleccionen algunas asignaturas obligatorias, no claves, para que puedan realizarla. Entonces, cada uno de estos tendrán que adaptar su asignatura para adaptarlo a cada una de estas, si necesitan cambios, si necesitan añadir más actividades o solamente añadir un examen al final de la actividad. Entonces, en las otras, en las pruebas finales, ¿qué hay que tener en cuenta? Por los mismos. Nosotros lo que ponemos es que cada departamento, decano o responsable de la asignatura se hace. Entonces, estas asignaturas de pasar al modelo pruebas finales online, lo que sugerimos es que solo se realicen en asignaturas obligatorias que sean claves, aquellas que realmente consideramos de que tenemos que asegurarnos de que detrás del ordenador esté la persona que nosotros queremos que sea. Herramientas que pueden participar aquí y que son muy importantes, yo quiero destacar. Si realmente vamos a pasar a un modelo con solo evaluación continuada en el cual el alumno puede enviar cosas, tenemos que aumentar el número de herramientas antiplagio, ¿de acuerdo? Es decir, existen en el mercado diferentes y después en el turno de palabras pues podemos hablar de algunas de ellas, pero evidentemente en el mercado existen. Nosotros en la web tenemos una propia para hacer antiplagio de actividades entre alumnos que tenemos y tenemos una de mercado, que, bueno, después hablaremos de la de mercado, que se utilizamos para hacer comparaciones del texto con fuentes de fuera del campus que pueden ser Internet, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que recomendamos es que si vamos a potenciar la evaluación continuada, las actividades que se van a enviar a partir de Internet, pues que pongamos al abasto herramientas antiplagio importantes, ¿de acuerdo? Después, si queremos enviar pruebas por email, lo que es muy importante es que estas pruebas, estos exámenes, no se han diseñado de las mismas maneras que antes, en el cual estaban pensadas hacerlo seguramente sin apuntes. Estos exámenes o pruebas que enviamos por email o por la nuestra plataforma y le damos un slot de tiempo,
es muy importante que estén diseñadas para que puedan hacer exámenes con apuntes, porque no hay ningún control facial que estamos haciendo. Entonces, son exámenes, los típicos exámenes con apuntes que, bueno, que en algunas asignaturas ya se hacen. Videoconferencia profesor-alumno. Evidentemente, cuando lo he puesto, muchos de vosotros diréis, esto es inviable. ¿Cómo vamos a hacer una videoconferencia profesor y alumno? Pues seguramente que sea la solución más factible y barata si tenemos menos de 40 alumnos por profesor, ¿vale? Entonces, las pruebas que serán de 2 horas y el profesor vigilando, pues no creemos que sea el mejor modelo. El mejor modelo que pensamos para esto es que sea como una prueba, he puesto PS porque no me cogía todo el texto, una prueba de síntesis o unas pruebas de concepto en el cual el profesor en unos 15 minutos como máximo puede hacer preguntas al alumno para confirmar que realmente las actividades del curso las ha hecho él. Son pruebas de concepto o de síntesis que realmente yo creo que todos como profesor podríamos elaborar unas preguntas durante el curso para realmente validar. No sería la nota más importante de la asignatura, evidentemente, estos 15 minutos, pero sí que sería un peso, por ejemplo, del 10% para que pueda validar las otras notas o las otras actividades que el alumno ha ido realizando durante la videoconferencia, durante el curso. Y después, en autentificación, reconocimiento facial, voy acabando ya, lo que proponemos son herramientas de proctoring, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que aquí la CUROETIC nos hablará de esto y están evaluando diferentes herramientas. Nosotros, la verdad es que hemos trabajado con, ya he comentado anteriormente, y por tanto es con Small, en el cual estamos muy contentos y que creo que puede dar soluciones igual que otras como Respondus o otros que habéis hablado anteriormente. ¿Qué más os voy a decir? Sí, muy importante. ¿Es fácil aplicar esta herramienta de proctoring en nuestra institución? Pues la verdad es que no todo es un problema tecnológico, sino también hay problemas de procesos. Pensar que seguramente tendréis que recoger los DNIs originales para comparar estas DNIs con las fotos, con las capturas de imagen que se tenga, y esto no es un proceso fácil. Tendréis que también tener en cuenta los temas legales del Reglamento General de Protección de Datos, en el cual estipula qué tipo de datos podéis guardar de datos biométricos o no, y entonces es un tema delicado, con lo cual yo creo que son cosas a tener en cuenta. Entonces, para que veáis esto cómo se llega a implementar por porcentaje, os he puesto decir, bueno, vosotros podéis hacer un estudio de esto y decir, divide y vencerás. Pues a lo mejor, dado vuestra organización, podéis pensar que el 60% de las actividades, de las asignaturas, perdón, pueden pasarse a un modelo con solo evaluación continuada. O no, o el 40% y el 40% a pruebas finales online. Entonces, esto y es un porcentaje que pongo así aproximado, ¿eh? Esto puede ser que... Profesor Prieto, hay que ir terminando, gracias. Vale, os pongo aquí los porcentajes que creo que pueden ser de cada uno para que veáis que el tema tecnológico es importante, pero no debería ser la razón de peso más importante para tener este modelo. Como último, las conclusiones que podéis ver, que he repetido durante la presentación, que es la estrategia básicamente se basa en potenciar la evaluación continuada y solamente en el caso de necesidad usar la tecnología para asegurar la autentificación y la autoría de los estudiantes. Bueno, dos cosas. Es decir, Óscar me había planteado que comentase cómo se pueden adaptar los exámenes presenciales a la nueva metodología. Muy brevemente, es decir, que como he comentado en la presentación inicial y más ha ido recogiendo después, yo creo que la clave para qué consejo podríamos dar a las universidades presenciales para hacer estos exámenes online, pues la verdad es esa, es decir, intentar trabajar para potenciar muchísimo la evaluación continuada, porque en los casos extremos, en los casos más que queréis asegurar esa persona, ir a proctoring, porque si no, realmente vais a tener muchos problemas esta primera vez. Es decir, para esto que hay que hacer, pues realmente reformular muchas veces las asignaturas a las alturas que estamos, y eso es verdad. También salía algún comentario que a lo mejor hay una resistencia del profesorado, pues cierto, pero realmente hay que aprovechar este momento para hacer este salto. ¿Cómo se tendría que hacer? Pues realmente, pues intentar hacer una planificación de lo que queda del semestre para que los alumnos puedan entregar algunas actividades. Esas actividades tienen que ser evaluadas y, si se puede, dar un feedback sobre esas actividades. Eso es mucho trabajo del profesor, evidentemente, pero se debería de poder realizar.
El examen final o cómo hacerlo, pues ya lo he dicho, si realmente se necesita estar asegurado de que un espacio de tiempo sea para el examen, pues utilizar el campus virtual, el LMS o el correo electrónico para diseñar alguna prueba de examen final en el cual se piense más en reflexionar o aportar qué ha realizado durante el curso que no en preguntas teóricas que pueda resolver con apuntes. En estas preguntas que digo yo que son de examen final online, que tú das un slot de tiempo de 1 hora, hora y media, máximo 2 horas para realizar una cosa, tenemos que evitar preguntas memorísticas, preguntas de en qué pueden encontrar internet, preguntas que, es decir, sobre todo tienen que hacer preguntas que puedan trabajar o bien reflexiones sobre los trabajos que han realizado y que puedan aportar, o bien que puedan aportar ampliaciones del trabajo realizado durante la evaluación continuada. Con eso podemos conseguir asegurar que la persona, asegurar más o menos, que la persona que comenta esto en un periodo de tiempo corto es la persona que realmente ha hecho la evaluación continuada. Y yo creo que, como se está comentando en el foro, es un estado de excepcionalidad. Es decir, que tenemos que tomar también medidas excepcionales y que es un grado, un curso, un máster en el cual el año que viene esperemos que todos vamos a hacer pruebas presenciales, con lo cual no pasará nada. Lo que tenemos que hacer e intentar es que los alumnos puedan seguir aprendiendo y utilizar la evaluación continuada para poder hacer ese seguimiento, pero no para intentar justificar si una persona o esa persona es la que es o no, eso nos engaña. Yo creo que ahí es esto para mí es la clave. Hola, buenas tardes. Hola. En primer lugar, agradecer toda la información que aquí los compañeros han compartido. Claramente el cambio de metodologías de evaluación, o sea, de herramientas, de técnicas de evaluación va a ser imprescindible y entiendo que las universidades que ya estáis más acostumbrados a tener volúmenes de muchísimos alumnos, tenéis distintos grupos de tribunales para hacer las correcciones. ¿Alguna recomendación de qué tipos de pruebas pueden ser más recomendadas, teniendo en cuenta que en casos de universidades presenciales el volumen de profesores por asignaturas que están muy masificadas no es tan elevado como podría ser requerido, digamos, ¿no? O como podría ser deseado? Es decir, alguna tipología, por ejemplo, yo veo claro que en asignaturas de grupos relativamente reducidos de alumnos, pues un examen oral podría ser factible porque te permite mediante videoconferencia tener todo bastante controlado, pero en el momento en que el número de alumnos crece y crece y crece, también las tipologías de examen tipo, pues, problemáticas o casos de estudio a analizar también son de más compleja corrección. ¿Alguna sugerencia sobre esta problemática? ¿Quién quiere recoger la respuesta? Explico nuestro caso y no sé si será de mucha ayuda. Es decir, que la verdad es que el problema importante que tenemos o se tiene actualmente es que las clases ya están empezadas y ya llevan una metodología, con lo cual cambiarlos es muy complicado. Yo creo que esa es la dificultad más importante, es decir, cómo nos adaptamos ahora, ¿no? En cuanto a que dices, con lo cual, si me hiciese la pregunta qué se podría hacer para el curso que viene, pues te diría una cosa diferente. En este caso, yo creo que en asignaturas que son masivas, que no se pueden hacer videoconferencias uno a uno porque son de muchos y tal, yo sí que, como diría al principio, distinguiría si son claves o no son claves, ¿vale? Es decir, si realmente es una asignatura final de curso o una presentación final de proyecto, no sé, alguna cosa que lo pueda distinguir. Porque yo intentaría, sobre todo, y insisto, estoy insistiendo bastante, intentar, como es un estado de alarma en el sentido de que es excepcional para este semestre, intentar hacer trabajar el alumno en casa a partir de presentaciones o a partir de trabajos. Por ejemplo, os podéis plantear de que presenten una presentación ellos grabadas. Es decir, que se graben ellos y que envíen un vídeo de algún trabajo que tengan que realizar y se evalúa esto en el cual ya veis que la persona lo está haciendo. Entonces se recoge y se evalúa eso dentro de la evaluación continuada.
o realmente pues que aporten una presentación. Herramientas de proctoring, pues en aquellas asignaturas que veis vosotros, en el cual es obligatoria la asignatura, que realmente no veis la manera de poder hacer una evaluación continuada en este momento e intentar hacer una prueba, pues eso, de concepto, pues con el 10% o el 5% de las asignaturas que tengáis, ¿de acuerdo? Otra cosa sería que lo planificases para el curso que viene, que tienes más tiempo y que puedes definir muy bien la evaluación continuada, definida claramente y ya está. ¿Cómo lo repartimos con los profesores? Nosotros lo que tenemos son, para corregir, nosotros tenemos profesores y correctores, con lo cual no creo que os ayudes. Es decir, nosotros dividimos, los correctores son diferentes personas, es decir, no hace falta, son anónimos los exámenes que se realizan y entonces se corrigen por correctores y entonces los correctores asignamos un volumen que tenemos delimitado. En este caso, yo creo que tendrían que ser, pues, establecer, no sé, un número límite que el departamento, pues, se puedan repartir los exámenes por el número de profesores del departamento, una cosa así. Bueno, yo por complementar, que estoy completamente de acuerdo. Nosotros en la universidad tenemos como distintas tipologías de actividades formativas, con lo cual esto es muy difícil implantarlo en mitad del curso porque requiere de otra estrategia, ¿no? Tenemos desde el típico estudio de método del caso, tenemos mucho trabajo colaborativo a través de sistemas de videoconferencia, o tenemos actividades personales donde, bueno, como bien ha dicho, pues se pueden grabar, hay actividades de laboratorio, o sea, que el tema de las actividades en un entorno virtual da un juego enorme. Por lo cual, meter esto ahora de repente es muy abrupto. Desde el punto de vista de lo que es la propia evaluación, hay una cosa que es fácil de desarrollar si tienes una herramienta que igual te soporte, ¿no? Los exámenes tipo test, que muchas veces están muy denostados, pueden llegar a no estarlo. Yo siempre he dicho que, yo me acuerdo, yo soy ingeniero, pero me acuerdo que colegas míos estudiaban económicas y las asignaturas de econometría se hacían tipo examen y no eran nada evidentes, ¿no? Y a partir de ahí, muchas tipologías, tipos de exámenes bien hechos, hay sistemas que después los corrigen solos. No digo que esta sea una solución idílica, pero para el escenario en el que estamos ahora mismo se corrige mucho más rápido eso que un examen tipo de toda la vida, ¿no? Nosotros vivimos un escenario parecido a la UOC. Tenemos profesores y luego el profesor puede solicitar correctores si así lo necesita, ¿no? Con lo cual, esto tampoco es tan fácil ahora de implantar, ¿no? Por lo tanto, yo iría a modelos donde no tengas que realizar un examen que luego implique una corrección desorbitada porque es inasumible ahora mismo en el escenario en el que estamos.